Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien ahí atrás? Sí. Fernando, Sí. Marisela, bienvenidos. Gracias. Rubí, qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar con una oración. Acompáñame, por favor. Padre Santo, muchísimas gracias esta mañana te damos, porque nos permites venir aquí, Señor, a escuchar tu santa palabra. Padre, deseamos tanto saber de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Deseamos tanto, Señor, que nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos sean transformados, porque finalmente la forma en la que nosotros actuamos y procedemos cuando no te tenemos, Señor, es de una forma casi siempre errónea, Dios. Oramos porque en este momento en el que vamos a escuchar tu palabra podamos tener un corazón dispuesto, una mente abierta, y utiliza, Señor, a este servidor que solamente quiere adorarte, y que no sean palabras mías, sino sean tuyas. Esté, por favor, en la salud, en especial de la mamá de Coral, por favor, esté en sus vidas, Señor, y también en la salud de Marisela y el nuevo bebé, Dios, que está en camino. Te oramos, Señor, porque tú bendigas este momento, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy hemos estado hablando un poquito acerca de la vida de David, del rey David. Bueno, todavía no ha llegado a ser rey. La semana pasada hablamos un poquito acerca de cuando él fue ungido para poder ser rey, donde Dios lo eligió, y vimos ciertos aspectos. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo él se enfrenta a un gigante, y así se llama la clase, se llama Venciendo Gigantes. Okay. Esa fue la clase de la semana pasada, y lo quiero hacer referencia porque el enfoque de la clase de la semana pasada es que Dios se fija en el corazón. Y al final concluimos que lo que Dios firmemente desea es un corazón que se le obedezca. Lo que Dios quiere de ti y de mí es un corazón obediente, no un corazón perfecto, sino un corazón obediente. Ese es todo el centro de la enseñanza de la semana pasada. Ahora, el día de hoy vamos a leer esta escritura que está en 1 de Samuel, capítulo 17. Okay. 1 de Samuel, capítulo 17, desde el verso 1. Que habla acerca de David y Goliat. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 51. Así es que tienes una Biblia por ahí. Es un poquito larga la escritura. Voy a leer la nueva versión internacional. Puedan compartirla. Empieza en el verso 1 y dice: los fariseos... Perdón. Me distrae un poquito. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos, con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posición en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo, y su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros, o sea que era bastante alto. Nosotros medimos en promedio unos 70. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl?
¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente si es capaz de hacerme frente y matarme, y nosotros le serviremos a ustedes? Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y les servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar a las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ¿ven a este hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exento de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate al filisteo y salve así al honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado estas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y el animal me ataca. Lo agarro de la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león, y el oso también me librará de las garras del león y del oso, y también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña, y le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl.
No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David. Detrás de su escudero, le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses, añadió: ven acá, les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con una honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada en la ceja, entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo, y así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo y le quitó la espada, y desenvainándola lo remató con ella, y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Es una historia que es conocida, en donde incluso enseñamos a nuestros niños acerca de David y Goliat. Es una historia muy entretenida, y enseñamos que los niños, a pesar de ser pequeños, pueden enfrentarse a situaciones grandes o difíciles, como un gigante, por ejemplo. Recuerdo mucho que cuando nuestro hijo mayor, Jeffrey, comenzó a venir a la iglesia, estaba como de la edad de Juan Carlos, un poco más pequeño, y estaba yo en el ministerio de los niños enseñándoles, y la dinámica de la clase era que los niños se aprendieran esa frase: el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Eso era lo que tenían que enfrentarse. Y hacíamos una mímica en donde el niño venía y le decía todos se sentían David, todos tenían su turno para hacerlo. Y decían: tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Me conmueve mucho, porque esa es una frase que quedó grabada en mi corazón para siempre, de la forma en la que mi hijo la decía. Siempre. Y yo era el Goliat, y él venía y me decía, y siempre me lo decía. Entonces, el hecho de que en su corazón se quedó el deseo de enfrentar cualquier gigante, sinceramente es algo que cada uno de nosotros deberíamos reflexionar siempre, y de eso habla la clase el día de hoy. El gigante. Vamos a tocar 3 aspectos de la clase, y el primero va a ser el gigante. El gigante, vamos a ver. ¿Está? Ok. La Biblia dice que medía como 3 metros. Comentaba, hice una pequeña pausa, que el promedio de las personas es aproximadamente de unos 70. Vamos a decir que por muy alto, y aunque no lo era, David era un muchacho,
esa era más o menos como la dimensión en la que pudiera tener a una escala. Y nosotros a veces nos predisponemos. Cuando vemos la apariencia, como vimos en la clase pasada, cuando vemos que algo es como demasiado grande, nos quedamos impresionados. Y a veces nosotros nos intimida cuando tú ves a alguien por la calle y, caray, se mira bien corpulento, y si te lo encuentras por una calle oscura dices, caray, quién sabe, ¿no? Y más si tiene cara de persona que tal vez no tiene buenos hábitos, ¿no? Te podrías encontrar una persona así. Pero todo lo que sucede antes de Jesús, muchos de los personajes que están en la Biblia son un antitipo, que significa un tipo anterior de lo que Jesús era. Y muchas de estas cosas, como el que David se haya enfrentado a un gigante, es la forma de cuando Jesús viene y enfrenta cosas que son mucho más grandes que lo que pareciera la capacidad de una persona. Y nosotros podríamos identificar que tal vez un gigante es un problema para enfrentar en una batalla. Pero cada uno de nosotros tenemos un problema, y a veces el problema no es un gigante físico, sino el problema consideramos que es algo gigante. Y quiero que podamos recordar que en el verso 8 dice así: ¿para qué están ordenando sus filas de la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Y por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo los mato, ustedes serán nuestros esclavos y les serviremos. Y les dice, elijan a un hombre para que pelee conmigo. Y los desafía. ¿Yo acaso no soy lo que ustedes consideran que soy un filisteo? Algo malo, algo pobre, algo que, como diciendo, tú consideras que eres superior ustedes se consideran superiores a nosotros. Entonces, si realmente ustedes son superiores a nosotros, pues entonces yo soy un filisteo. Vengan y elijan a uno. Una batalla cuerpo a cuerpo. Y hace un desafío. Y los está retando. Algunas veces, nuestros problemas, nuestros pecados, las cosas que nos tienen atrapados, lo que nosotros no podemos enfrentar, lo que a veces no le queremos hacerse frente, como en este momento, e incluso hasta nos desafía. Como bien mencionaba Sergio en la enseñanza de la Santa Cena, algunas veces incluso se presenta, hasta dice, sí puedes ahora, pero después como que hay una consecuencia, ¿no? Los gigantes a veces incluso te desafían, pues no que eres un cristiano, no que andas en proceso de andarte haciendo más recto y tener una relación con Dios, no pasa nada, tú puedes, o sea, a ver, ve a este lugar donde todo el mundo está enfiestado y échate una buena borrachera ahí, pero no va a pasar nada porque como tú eres fuerte supuestamente, entonces no pasa nada. Y a veces en cada situación que nosotros ya sabemos de lo que nos tiene atrapados, este tipo de gigantes es lo que a veces nosotros incluso cuando sentimos el desafío decimos, sí puedo, o no, creo que no estoy seguro. ¿Sabes? Yo te llamo a que tú identifiques tu gigante. Yo no sé cuál es tu gigante. A veces nuestro gigante somos nosotros mismos. En general lo es. Es nuestro carácter. A veces puede ser nuestro orgullo, nuestra falta de compromiso. Somos pues irresponsables, esa es la verdad. Inmaduros, perezosos. O no nos gusta que alguien nos diga algo. No nos gusta que nos den opiniones en nuestras vidas.
O a lo mejor es un vicio, ¿no? No podemos dejarlo. Identifica qué es la situación en tu vida que tú consideras, que tú dices, esto es algo difícil para mí. Y honestamente, es más, ni siquiera quiero reconocerlo. Ni siquiera quiero enfrentarlo. Y muchas veces viene el desafío de decir, ¿puedes o no puedes contra mí? Una cosa que sucede es que este tipo de cosas nos hace sentir atrapados. Me gustó esa imagen porque a veces, ¿has escuchado esa frase que dice que como te ahogas en un vaso de agua? Lo que para unas personas puede ser algo muy difícil, puede ser algo muy fácil, para algunos otros puede ser algo que realmente nos controle, ¿no? Puede ser que para alguien tener la casa desordenada, como es en el caso de nuestra relación entre Linda y yo, tener la casa desordenada sea algo que verdaderamente estresa. Y para mí es como, no pasa nada, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ese tipo de cosas, para algunos, sus gigantes los tienen atrapados. Pero todos tenemos uno. Todos tenemos algo que nos atrapa. Y nos encontramos en una situación como esa. Entonces, lo malo de dejarnos intimidar por este tipo de gigantes y de no identificarlo muchas veces, es que nos encontramos en esa situación en la que mental y espiritualmente a veces no estamos pues ni siquiera peleando contra eso. Digo, no, yo así estoy bien, no pasa nada, ¿para qué me enfrento a eso? No pasa nada. Entonces nos detiene el gigante, detiene el crecimiento. Y a veces es ese tipo de frustración en donde ya no quiero nada más. Una de las cosas que sucede mucho cuando nosotros queremos estudiar la Biblia es que no siempre es tan clara en el inicio y a veces no tenemos el hábito de hacerla. Entonces, cuando no tenemos ese hábito de leer la Biblia, de profundizar y de querer cambiar nuestra vida, digo, no, ya eso, no quiero saber nada. Es más, yo te acompaño en los domingos, pero yo esto de andar queriendo saber más, o que me anden queriendo ordenar, o que me anden queriendo cambiar, yo eso no, hasta ahí yo no. Y produce una frustración. No, pues, ¿sabes qué? Ya mejor ya no voy, porque ahí no voy más para adelante y finalmente... Pero es lo que sucede es que el gigante, el que normalmente nos tiene atados, pues no queremos enfrentarlo, no queremos vencerlo. Finalmente nos produce dudas acerca del poder de Dios. Porque la gente de ahí, la gente que estaba tratando de enfrentar a este gigante, ni siquiera estaba pensando que si Dios podía librarlos o no. La actitud de David era como, ¿qué les pasa? ¿Quién es este filisteo pagano, no? Que viene a enfrentar al pueblo santo de Dios. Y cuando nosotros no queremos enfrentar a nuestros gigantes, a las situaciones que nos tienen oprimidos, que nos tienen enclaustrados, finalmente ocurren ciertas dudas. No, la verdad yo creo que yo mejor ya no. O no sé si Dios sea realmente la solución a mis problemas. O yo creo que, y demeritamos el poder de Dios con nuestros propios pensamientos y nuestras conclusiones, porque quiere decir, la Biblia dice que durante 40 días Goliat estuvo diciéndoles mañana y tarde, ¿y cuándo van a hacer? ¿Y cuándo van a enfrentar? ¿Y cuándo? Y finalmente ellos estaban cada vez más asustados, dice que huían despavoridos. Cuando nosotros finalmente nuestra vida se encuentra oprimida por ese gigante, el cual muchas veces vivimos. En la mayoría, todos tenemos uno, honestamente. Alguno es diferente. Nos encontramos hasta dudando. Es que yo no sé, ya no he cambiado lo suficiente. Es más, ya no sé si siquiera seguir viniendo a la iglesia. Vamos a hablar un poquito de cómo es la vida de un vencedor. Y la escritura dice que David era el hijo menor, pero que era un pastor de ovejas también.
También dice, quiero leer como referencia en 1 Samuel 16:11, que lo leímos la semana pasada. Dice, ¿qué son? Dice, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí le responde a Samuel, queda el más pequeño. Respondió, pero está cuidando el rebaño. Eso lo dice en 1 Samuel 16:1. Y finalmente, estas son características que a veces nosotros, ahorita vamos a hablar un poquito de la edad de David. Y esto es bien interesante, porque nosotros pensamos en un personaje, pues dices, David era un muchacho, ya leímos que le dijo esto, y pensamos que puede ser cualquier persona. No, David era un muchacho aproximadamente de 15 o 16 años. A veces pensamos y cometemos errores los que somos padres, y a veces cuando somos jóvenes cometemos el mismo error de pensar que somos demasiado jóvenes para tener una responsabilidad. Ni siquiera enseñamos a nuestros hijos a veces a lavar su propio plato. Van y dejan el plato ahí en el zinc donde se lavan los platos, y al rato nosotros muy tranquilamente vamos y consentidoramente, si se quiere llamar de esa forma, vamos y les lavamos el plato, ¿no? ¿Quieres de comer, hijo? Y los queremos consentir, los queremos tratar súper bien a nuestros hijos. Y nuestros hijos, o nosotros si somos, cuando somos jóvenes, decimos, pues no pasa nada, estoy tranquilo aquí, jugando y distrayéndome yo solo. Una de las cosas que me impresiona mucho de Isaí es que, aunque era el menor, le dio una responsabilidad. ¿Sabes qué? Tú te vas a cuidar a las ovejas, tú vas a ser el pastor. Sabía que había peligros, y sin embargo, pues era una responsabilidad. O sea, tú tienes que hacer esto. Y después de eso, estoy seguro que tenía 2 trabajos. En el capítulo 16 también, en el capítulo 17, un poquito más adelante, dice que él solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. La siguiente semana vamos a hablar de que Saúl estaba atormentado por un espíritu que lo hacía sentirse muy desesperado, muy intranquilo. Y David venía y tocaba el arpa para él, y él lo ayudaba a tranquilizarse. Y iba todos los días con Saúl a hacer esa actividad, y también iba a cuidar sus ovejas. Entonces tenía la chamba de ir como pastor, y tenía la chamba de andar de músico para el rey, ¿no? Y lo hacía. Dices, pues ¿de qué se trata, no? David tenía su chamba de pastor y tenía su chamba de ir de músico a los 15 o 16 años. No, mi hijo ni siquiera puede trabajar. No, es más, ¿sabes qué? Que yo veo y a veces vemos que nuestros hijos pueden tener X edad, 20, 25 años, y finalmente algunos ya no vivimos con nuestros padres, ¿verdad? Y tampoco no podemos tener ni siquiera un trabajo. Esa no es la actitud de un vencedor de gigantes. Si tú te preguntas, ¿por qué razón yo no soy capaz de enfrentarme a mis situaciones personales? ¿Por qué mis hijos no son capaces de enfrentarse a sus situaciones personales, a sus problemas? Empieza por su comportamiento. Si ni siquiera puede tender su cama, ni siquiera puede poner sus zapatos en orden, ni siquiera va a poder enfrentarse a sus propios problemas. No va a poder vencer un gigante, porque no vence su propio gigante de la pereza y del desentendimiento general. Ni siquiera puede tomar una responsabilidad. No estoy diciendo que después de la clase todo el mundo, ¿sabes qué, hijo? A trabajar. No, claro que no. Bueno, si quieres también mándalo a trabajar, tu hijo. Tal vez te ahorras la colegiatura y los libros, ¿no? Pero quiero decir que si alguien verdaderamente quiere tener la actitud de un vencedor, de un gigante, necesita empezar por tomar ciertas responsabilidades en serio, desde su vida básica. No es como, ¿sabes qué? En la iglesia enseñan puras cosas que aleluya, y esas cosas hasta como que me duermen, ¿no? Yo por eso ni quiero ir. Claro que no. La palabra de Dios enseña cosas básicas de la vida.
enseña responsabilidad, enseña a ser un poco más abierto, amable, enseña a ser una persona más proactiva en general, que eso es lo que finalmente estamos hablando. Era un hombre obediente. Verso 17 dice así, un día Isaí le dijo a su hijo David: toma una bolsa de trigo tostado y estos 10 panes. Finalmente, en el verso 20 dice: David cumplió con las instrucciones de Isaí. Le dio varias instrucciones, que fuera a ver a sus hermanos: llévate este queso, llévale esto a tus hermanos, y de paso le llevas esto al comandante. Bueno, también quería apoyar a sus oficiales, ¿no? Entonces, ok, ¿qué es la actitud de David? La actitud de David dice: pues ok, está bien, mi papá me dice que yo haga esto, y yo soy un joven, mi padre es pues obviamente la autoridad de mi casa, pues yo obedezco, ¿no? Era su patrón, porque pues era el dueño de las ovejas, era el que le daban de comer, pues finalmente tenía que obedecer. Este tipo de cosas es la actitud de una persona que puede vencer a un gigante. A veces creemos que nosotros, como somos muy proactivos, y porque somos, ya nadie puede decirnos nada. No, a mí que nadie me diga nada, yo me mando solo. No, hay cosas que se tienen que hacer, tanto en nuestra casa, como en nuestro trabajo, como incluso en nuestra familia. Tenemos que aprender a respetar la autoridad, tanto en la autoridad básica de la casa, que son normalmente los padres. Tenemos que aprender a respetar esa autoridad, como en nuestros trabajos. Entender que en nuestros trabajos a veces hay personas que tienen responsabilidades mayores que nosotros, como las autoridades en general gubernamentales, que por algo están allí. Romanos 10 dice que quieren vivir bien, respeten las autoridades, respeten la ley. A veces nos metemos en problemas precisamente por eso, porque no queremos respetar a las autoridades. Si tu hijo es desobediente, si tu hijo le tienes que decir más de 2 veces, o si te tienen que decir más de 2 veces para que hagas algo, honestamente, cuestiona tu propia obediencia. ¿Cuánta humildad y sometimiento tienes a la autoridad? Si de repente no pagamos nuestras placas, o no tenemos, o nos pasamos los altos, ¿cuánto respeto tienes a la autoridad, ¿no? Esa es la actitud de uno. Y finalmente, una de las características de David era la responsabilidad. Dice el verso 20: David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana, y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso